Pues nada, esto es El iceberg de la Biblia, parte 2 de Alex PH. Vamos a verlo, muchachos. Sin embargo, la Biblia tiene registro de eventos que parecen ser inexplicables, paranormales, o simplemente cosas oscuras y controversiales. Bien, pues hoy continuaremos explorando todos estos temas. ¿Qué saga de la Biblia sigue ahora? Gigi. ¿Cuánto dura? 49 minutos. Uno de los misterios más grandes del mundo y de la Biblia es la historia del Arca de Noé. Ahora, todos conocemos de qué trata, pero Sí. una de las cosas que siempre me he preguntado es si hay alguna forma de comprobar que ésta haya existido. Y si existe, entonces, ¿dónde podría encontrarse? Bueno, pues eso nos lleva a Arara. 97 Waiti dice, ya se la saben YouTube. Vengan aquí donde buleamos a Dodoria. ¿A poco sí, Yukito? En Turquía. Ahora, hace varios años, en 1948, ¿Hace cuánto lo subió? Lo subió hace 3 meses. ¿Por qué no lo había visto? hubo una gran cantidad de lluvias, y luego 3 terremotos, los cuales revelaron esta estructura que parece ser un barco el cual podría estar enterrado. Oh. De hecho, si vemos las fotos nos deja pensando. Bien, pues luego de esto en 1959 un militar llamado Ilan Durupinar descubrió la zona. Ilan Durupinar. Verga el nombre. Y en el chat habrá un pendejo que se llame Juan. Mientras tomaba fotos Imagina comparar tu nombre Juan con Irian Durupinar. aéreas para una misión. En cuanto vio esto, pensó que había encontrado el sitio donde Noé había desembarcado, así que luego de esto le dijo a sus superiores. Un par de días después fueron a investigar, pero luego de estar durante horas usando Soy yo. dinamita en aquella estructura, no pudieron encontrar nada por debajo de ella. Pero aquí es donde se vuelve Yo me llamo Marco, güey. Tengo... ¿Qué tiene que ver? más interesante. Para 1985 el sitio había sido ignorado por completo, pero en este punto el interés volvió a retomarse, así que se hicieron pruebas de radar y aparentemente detectaron que en verdad había una estructura por debajo de toda esta piedra. Ahora, la parte curiosa es que esta estructura era inmensa y tenía las mismas dimensiones que se describen en la Biblia para el Arca de Noé. Pero aquí es donde todo se pone confuso y donde salen las teorías. Ok. Ahora, el problema con todo esto es que luego de 1985 varios arqueólogos, investigadores, documentalistas, etc. han investigado el sitio. Muchos afirman que en verdad el arca está por debajo de este lugar, mientras que otros aseguran que no hay nada. Verga, pero ¿no la madera ya debería haberse degradado después de tantos chingos de años? Digo, sí, ya sé que es un artículo divino y todo lo que quieras, pero sigue siendo madera, ¿no? Por Ya cállate, puta madre, apenas estoy hablando. ejemplo, durante principios de los 90 algunos estudios indicaron que en el sitio había partículas que tras ser analizadas resultaron ser de un barco. Lo que hace aún más extraño esto es que muy cerca de la zona también se encontraron estas rocas gigantes llamadas rocas Yukito drop, 97 Ok. Waiti dice, es del Minecraft, no chingues. Ok, ¿sabes qué? Ya cierro el hocico. que funcionaban como estabilizadores para el arca en las partes agitadas del océano. Todo parecía indicar que en verdad había un barco muy por debajo del sitio. Pero para 1996 se volvieron a hacer estudios donde se menciona que aquellas partículas de barco en realidad eran partículas volcánicas Ok. y otro tipo de formaciones naturales. Y durante los siguientes años sucedió lo mismo. Así que, ¿cuál es la verdad detrás de esta información? Bueno, pues ese es el misterio. Quizás haya algo aquí o quizás no. Lo único que nos hace preguntarnos es por qué simplemente no excavan un poco y lo comprueban. ¿Habrá algún tema legal? El reino milenario se refiere a una mención en el Apocalipsis 21:6, que dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. A la verga. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase a más naciones. Hermano, ¿cuánto lore tiene la Biblia? Y vi las almas de por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Me acuerdo que con todo el tema de la marca de la bestia y todo eso, decían que el chip de Elon Musk, el Neuralink, era la marca de la bestia y toda esa mamada. Pero los O sea, ¿te imaginas? otros muertos no volvieron a vivir hasta Me acuerdo que decían exactamente lo mismo de la vacuna del COVID. que cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años.
Ahora, si me lo preguntan, esto suena un poco turbio. Sí. Para empezar, nos hablan del apocalipsis. Bien, pues de acuerdo con la Biblia se dice que en algún punto vendrá el anticristo al mundo. Pero en este caso nos habla de lo Y me acuerdo de otros que decían que MrBeast era el anticristo porque, bueno, MrBeast, bestia. que sucede después. Ahora, cuando Jesús venga a salvar al mundo, está en cada... ¡Ay, qué verga! ¿Por qué se adelantó tanto? ¡Qué verga! Ahí, aquí. años. Ahora, si me lo preguntan, esto suena un poco turbio. Sí, perdón. Para empezar, nos hablan del apocalipsis. Bien, pues de acuerdo con la Biblia se dice que en algún punto vendrá el anticristo al mundo. Puta, lo regresé, Pero perdóneme. en este caso nos habla de lo que sucede después. Ahora, cuando Yukito Jesús venga a salvar al 97 mundo, este Waiti encadenará. dice, entonces una cura para salvar la humanidad. Es el diablo y un YouTube es el anticristo. La humanidad es muy imaginativa XD. Siempre ha sido así. Al anticristo y luego de esto vendrá un periodo de reinado que durará 1000 años exactamente. Aparentemente en este punto Jesús estará físicamente en el planeta. Solo que aquí viene la parte turbia, por así decirlo. Aquí nos dicen de forma literal que quienes fueron en el apocalipsis resucitarán, pero aquellos que no son creyentes permanecerán muertos. Y aparentemente no podrán volver al mundo durante otros 1000 años. Así que de cierta forma es un final triste. Jesús fue al infierno se refiere a otro pasaje curioso. Ahora este nos habla de que luego de que Jesús va al infierno, pelea contra los demonios y luego de un viaje agonizante resucita y así. Como el Papa Negro. ¡Ah! ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si se acuerdan. Lo dije de la pendejada. ¿Vieron que el nuevo Papa ahora está completamente en contra de los homosexuales y que ¿cómo es? Puta madre, las parejas deberían ser solamente hombre y mujer? Hermano mío. Ay, van a haber putazos. Asciende al cielo. Por ejemplo, Efesios 4:8-10 dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El Vamos. que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O por ejemplo, tenemos otro en Pedro 3:18-19 que dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus Dani encarcelados. dice, el tontito del chat, basado. El fan de Goku Black. Ahora, en el caso del primero, parece hacer referencias a que Jesús bajó al infierno para luego ascender al cielo. Y en el segundo, dice la frase espíritus encarcelados, que para nosotros podría ¿Demonios? referirse a que Jesús fue al infierno para predicar ante los demonios o almas de aquellas personas condenadas a vivir aquí. Yukito O quizás un sitio muy 97 parecido. Waiti dice, no invoquen a fracasado 616. Ese güey está más muerto que su canal. Al infierno en la parte oscura de la tierra. Y eso me lleva al siguiente tema. Bien, pues Sheol o Seol es una palabra en hebreo que aparece en demasiadas ocasiones en la Biblia, pero que parece cambiar su interpretación una y otra vez. Digamos que es uno de esos detalles pequeños en la Biblia que te dejan pensando. Ahora, lo curioso es que en la mayoría de los casos, Sheol parece referirse a un mundo entre el nuestro y el cielo e infierno. Se ¿Algo así como el Valhalla? conoce como el mundo de los... Pero aquí viene la parte aterradora. Se dice que este mundo es un mundo subterráneo de oscuridad total y donde no hay ningún ruido. Pero la parte creepy es que la Biblia menciona que quienes caen aquí pueden ser los justos y los injustos. ¿Cómo? Así que al parecer no importa si eres bueno o malo. Otra cosa curiosa es que cuando el Viejo Testamento comenzó a traducirse en el año 200 a.C., estos se dieron cuenta que este mundo era casi idéntico a lo que ellos llamaban el Hades. Es decir, el mundo de los muertos. Tenía otro nombre. ¿No era el Hades? ¿Qué no Hades era el dios? Así que en algunas partes de la Biblia se hace mención al Hades. Pero aquí viene el siguiente punto interesante y que parece tener una conexión con Super Skibidi Sigma 77 me acaba de seguir. ¿Qué chingados con los nombres? el tema anterior. Limbo. Algo parecido. Hades no es un dios. Claro, era el dios de los muertos, ¿no? Ahora en Hechos 2:31 Pedro cita al rey David diciendo: viéndose antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue El Hades también es mencionado en la Biblia. dejada en el Yukito Hades, ni su 97 carne vio Waiti dice, corrupción. Kratos se enteraba de ese guay, ya se lo iba a putear. Bien, pues esto se refiere a una profecía en la cual David decía que Jesús al morir no iría al mundo de los muertos y que luego de esto su cuerpo permanecería en perfectas condiciones. Hades es un dios, como pero su reino se sabemos, llamaba así igual. ocurrió Ok. cuando resucitó. Así que para muchos la Biblia confirma que existe un mundo adicional además del cielo e infierno. Y como ya vimos, cualquiera puede caer aquí. Otro de los temas que más me han dejado pensando y donde creo que también hay muchas cosas confusas es la imagen. LGR-Seba dice,
Me distraje 10 minutos y de la nada están hablando de la Biblia. Bienvenido, muchacho. De Dios. Ahora, todos sabemos que en la Biblia se habla de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Esto parece referirse a que los humanos fueron creados con ciertos aspectos que nos hacen ser inteligentes y poder distinguir entre el bien y el mal. Claro. Pero aquí es cuando vienen las demás teorías. Por ejemplo, se dice que en este caso Gramajo, Alex PH está medio desaparecido porque no sube ningún video desde hace bastante tiempo. Así que puedes reaccionar a todos sus videos sin miedo. Alex PH con 5 demandas de copyright de la mochila. la Biblia nos está diciendo de forma literal que Dios es igual a nosotros incluso en aspecto físico. Así que, en otras palabras, Dios tiene rasgos humanos. Y otra teoría se refiere a que el ser humano fue creado con las mismas capacidades de Dios. Pero al cometer el pecado original, este perdió esta parte, y de cierta forma nuestra misión en la vida es hallar el camino para recuperar esa divinidad. Ok. Así que, como ven, son cosas confusas y donde siempre puede ser interpretado de forma diferente. Pero avancemos hacia el nivel 2. Gramajo empeñando el carro por las Balaam y demandas. su asno parlante es una historia curiosa, que en lo personal creo que demuestra un poco del comportamiento de Dios. Ahora, esta historia habla de cuando Balak, rey de Moab, contrata a Balaam, Yukito un 97 profeta evidente Guaito para dice, nos nerfearon por pendejos. maldecir al pueblo de Israel. El mayor iniciar el nerfeo de viaje, la Balaam historia. habla con Dios y este le dice que no puede ir ya que Israel es un pueblo bendito. Pero luego de esto Balak envía mensajeros con más dinero para intentar persuadir a Balaam y tras recibirlos vuelve a consultar a Dios. Solo que esta vez le dice que puede ir, pero con la única condición de que solo puede decir lo que él mande. El problema es que en realidad esto había hecho enfurecer a Dios. Así que poco después Balaam comienza el viaje hacia Israel junto con su asna, cuando de pronto llega un ángel enviado por Dios con una espada listo para matar a Balaam. Al principio Balaam no lo ve, pero la asna sí puede hacerlo, así que al ver a este ángel la asna se desvía del camino hacia el campo. Aguanta. ¿Dios mandó a un ángel para matar a Balaam? Es aquí cuando Balaam comienza a golpearla una y otra vez para hacerla regresar. Poco después el ángel se coloca en un sendero con dos paredes estrechas esperando a que Balaam se acerque, pero nuevamente la asna lo ve y se acerca a una de estas paredes aplastando el pie de Balaam para que no pudiera avanzar. Ok. Ahora después el ángel se vuelve a colocar en otro sendero donde era prácticamente imposible que la asna pudiera hacer algo. Cuando Balaam llega a este punto el asna ve una vez más al ángel y lo único que queda por hacer es echarse sobre Balaam. Solo que esta vez Balaam toma un palo y comienza a golpearla de nuevo. Au. Aquí es cuando Dios le permite a la asna hablar y de pronto le dice a Balaam: ¿qué te he hecho para que me hayas golpeado estas 3 veces? Pero de nuevo Dios intercede y ahora le abre los ojos a Balaam. Así que lo primero que ve es al ángel con la espada lista para... Bien, pues en este punto Balaam entiende todo y se hinca ante el ángel. Luego de esto continúa hacia Israel. Pero cuando llega solo predica la palabra de Dios y al final el rey Balak queda furioso. Ahora el Yukito relato... 97 No entendí. Guaito Ay, dice, que sí me perdiste. aprovechando que estamos viendo un video de la Biblia, Gramajo, ¿cuál fue la situación más random que tuviste con un familiar re? Fíjate que no he tenido problemas con eso, Más que me digan que Dragon Ball es demoníaco, no he tenido tantos problemas con eso. Aquí sí me perdí un poco. Según había entendido, Dios se enojó, mandó un ángel para que lo matara. La asna reaccionó y le dio permiso... Dios le dio permiso a la asna para que hablara. Pero de ahí no entendí qué chingados pasó. Predicó, pero el otro dios que se llamaba Balak se emputó. Esto es confuso porque nos dice que Dios estaba furioso con Balaam a pesar eso es de lo que que él voy. mismo le había dado permiso para ir. Al principio pensé que esto era un error o algo así, pero si vamos a números 22, 20 a 22 dice: y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo diga. Ok, sí, es lo que decía, está medio confuso. Así que Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna, y fue con los príncipes de Moab, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Pero en mi opinión lo más perturbador de esta historia es como Dios, aún sabiendo que Balaam lo obedecería, decidió enviar a este ángel para matar. Y otra cosa interesante Sí. es la enseñanza de esto. Es decir, parece que esta nos dice que debemos siempre obedecer a Dios porque si lo hacemos enojar, entonces nos castigará. Y no solo Pues, eso, prácticamente te está diciendo que si le haces caso a Dios existe la posibilidad de que te mate. 24 ancianos Lo cual es más raro aún. es otra de esas cosas confusas. Ahora en Apocalipsis nos dicen que alrededor del trono de Dios hay 24 tronos, y en estos tronos hay 24 ancianos. Estos llevan ropa blanca y coronas de oro. Bien, pues a estos se les conoce como los 24 Te vas baneado, pa. ancianos del Apocalipsis. Nadie entiende muy bien a qué puedan hacer referencia o qué nos quieran decir. Algunos piensan que esto se refiere a ángeles que están sentados alrededor de Dios, pero otras personas piensan que estos 24 ancianos son otro tipo de seres divinos poderosos. Ok. El problema con esto es que en la Biblia no hay más referencias a ellos, por lo que su identidad es desconocida.
Lo único que se dice en el Apocalipsis es que estos ancianos se hincan ante Dios, le dan sus coronas y luego cantan para adorarlo. Gog y Magog es otra de esas historias fascinantes y misteriosas. Gog y Magog. Pero lo curioso de esto es que es una profecía la cual muchos piensan que se está empezando a cumplir. Ahora, Gog y Magog se refiere a dos grandes batallas que ocurrirán. Por ejemplo, en Revelaciones nos habla... Hermano, me estoy tratando de tomar en serio el video, no me pongas esa imagen. Yukito97 Waiti dice, esos guas te juzgan por los memes racistas que compartimos, así que gente, ya valimos. My bro, estoy tratando de mantenerme serio, no me pongas esa imagen durísima. Hermano, esa imagen está durísima. No me pongas esa imagen. Estoy tratando de tomármelo en serio. Pero puta madre, qué durísima está la imagen. Hablan de Gog y Magog como esta gran guerra entre el ejército que habrá reunido Satanás y Dios. Este explica que luego del reinado milenario el diablo será liberado. En este punto reunirá un gran ejército que marchará a la guerra, y entonces es aquí cuando Dios tendrá que detenerlos. Y luego de esta batalla final, Dios encerrará a Satanás donde sufrirá por toda la eternidad. Ahora, en el libro de Ezequiel 38:2 también se menciona a Gog y Magog, pero aquí es donde se pone interesante. Se nos habla de Gog, proveniente de Magog, una nación al norte. Bien, pues Gog reunirá una gran fuerza para atacar a Israel cuando menos lo esperen. Y aquí es donde vienen las teorías. Ahora, muchos piensan que esta batalla ya ha comenzado. Sí, es lo que iba a mencionar. Hay varios países en conflicto alrededor de Israel. Lo interesante es que en la Biblia dice que el conflicto de Gog y Magog comenzará. Estoy leyendo bien, pero aquí dice Covenant. ¿Qué significa Covenant? Porque cuando leo Covenant solamente escucho... Bueno, veo Halo. O soy un tremendo ignorante también. Una vez que estas naciones del norte se unan en contra de Israel. Así que en ambos casos estas guerras serán en contra de Dios. En la primera contra Israel se dice que Dios salvará a este pueblo bendito. Pero en la segunda batalla, esta será a escala global. Y será la última prueba antes de un nuevo mundo. Es quizás una de las predicciones más oscuras de la Biblia. El libro astronómico del libro de Enoch son esta serie de rollos hallados. Sí me acuerdo que justamente con todo el desastre que está habiendo en Israel, mucha gente está considerando que están pasando cosas muy raras y cosas que están escritas en la Biblia. No sé, yo siento que si pasaran cosas así ya sabríamos un poco, ¿no? O sea, ya sabríamos... Ya algo habría cambiado. En el Mar Muerto. Ahora, dudo mucho que si pasa algo tan importante el mundo siga igual. Lo curioso de este libro es que tiene gran detalle sobre los movimientos de los cuerpos celestes, las fases de la luna. Describe el calendario solar y lunar. Y dice, eso quiere decir que tendremos batalla contra el final boss. Te juro que estoy tratando de tomármelo en serio, pero no me ayudan, hijos de puta. ¿Alguna referencia que quieras que le meta la canción de Gramajo y el Segamón Tituero? No sé. La dejo completamente a tu interpretación. ¿Algo de Gohan y su bestia? Explica cosas sobre eventos astronómicos. La parte curiosa es que todos estos conocimientos le fueron revelados a Enoch por los ángeles cuando, de acuerdo con la Biblia, este subía al cielo. Y aquí es cuando tenemos una pequeña teoría fumada. Ahora, para muchos estos viajes al cielo eran en realidad viajes espaciales. Pero bien. ¿Cómo? Recordemos que en el libro también se describen varios niveles del cielo y las entidades que viven en cada uno. Pero de eso ya hablamos en la parte 1 de este iceberg. Sí. Sea como sea, todas estas entidades del cielo fueron las que le dieron el conocimiento a Enoch. Y eso me lleva al siguiente tema. El árbol de la vida se refiere a la descripción de este. Ahora, en algún punto Enoch tiene otro de estos viajes donde es llevado al Edén. Una vez aquí observa todo. Ah, cierto que existe el jardín del Edén. Todos estos árboles, pero de pronto se da cuenta que hay uno que resalta entre los demás. Este tenía un aroma peculiar y forma diferente al resto. En el libro de Enoch se describe a este árbol como un ser divino y celestial, que crece en la parte central del paraíso. ¿Será justamente de ese árbol del que Dios le pidió que no comieran los frutos a Adán y Eva? De acuerdo con Enoch, este árbol tiene una altura inimaginable, y se extiende hasta llegar al trono de Dios. A pesar de ser un ser divino, Enoch lo describe como frondoso y lleno de ramas que tienen frutos curativos. Ahora, estos frutos también pueden dar vitalidad, conocimientos y tienen sabores que jamás se han probado. Pero aquí viene otra curiosidad. Se dice que este árbol es el mismo del que... Lo sabía. Hermano mío, con el video de Fofo Márquez y este video puedo decir que tengo una capacidad de adivinar las cosas increíble. Comieron el fruto prohibido a Adán y Eva. Pero lo importante es que luego de hacer esto, Dios puso a los querubines para que los resguardaran.
Y no sé si lo recuerden, pero en la parte 1 del iceberg hablamos de la forma real de los ángeles. Y los querubines tienen este aspecto creepy con 4 cabezas de animales. Ya viste el video, mis huevos. Y que pensar en un árbol inmenso da mega... ¿Y la tabla periódica? Galofobia. Pero luego ver a varias de estas entidades volando alrededor, creo que también nos produciría algo de inquietud. Abraham Isaac se refiere a otra historia oscura y perturbadora que nos... Es cuando Dios manda que Abraham mate a su propio hijo, ¿no? Habla de... bueno, veamos. En el Antiguo Yukito Testamento, en Génesis 97 Guaiti dice, pregúntenle la tabla del 8. 22:1 a 19, Dios llama a Abraham y le ordena llevar a su hijo Isaac al monte Moria y ofrecerlo como Ahora, Isaac era el hijo milagro de Abraham y Sara, ya que lo habían tenido en su vejez. Solo que esta orden parece contradictoria, ya que Dios había prometido que a través de Isaac Abraham tendría una descendencia numerosa. Claro. Así que, ¿por qué le pediría tal cosa? Bueno, aquí es donde se pone más extraño. Bien, pues sin oponerse a Dios, Abraham se levanta temprano al siguiente día, prepara a su hijo y a 2 sirvientes. David Luego todo dice, lo necesario. A ver, Gramajo, ¿qué idioma de habla en Nueva Zelanda? ¿Qué idioma se habla en Nueva Zelanda? En Nueva Zelanda se habla... Mira, es muy fácil, muchacho. En Nueva Zelanda se habla idioma maori. Facilito, muchacho. Para el sacrificio. Poco más tarde salen de viaje al lugar indicado por Dios, y luego de 3 días Abraham ve el lugar a lo lejos. Aquí es cuando deja a los sirvientes atrás y sube con Isaac. Este güey lo busca, ¿no? No sé yo el teclado. Yo no busqué ni madres. Al monte. Pero aquí es cuando se pone Todos con puro conocimiento. Nada más toco el teclado para nutrir mi conocimiento. oscuro. Ahora, mientras suben, Isaac nota que falta algo y le pregunta a su padre dónde está el cordero para el sacrificio. Pero Abraham le responde: Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Y creo que esa respuesta es bastante siniestra. Pero sí. Bien, al llegar al lugar señalado, Abraham construye un altar, coloca leña. Aquí comienza a atar a Isaac y lo pone sobre el altar. Poco después ¿Cómo madre se dejó el hijo atar? Y justo cuando está a punto de hacer lo que le dijo Dios, un ángel lo detiene. Este ángel le dice a Abraham que no lastime a su hijo, ya que ha demostrado su fe. Así que en ese momento Abraham ve a un carnero atrapado en un matorral, el cual sacrifica en lugar de su hijo. Ok. No, había olvidado completamente que el Dios del Antiguo Testamento necesitaba sacrificios. Y bien, aquí es cuando viene la parte confusa. Ahora, si investigamos bien esta historia, jamás explica si este ángel actuó por sí solo, o si Dios lo envió para evitar el sacrificio. Hay quienes piensan que el ángel se interpuso entre Abraham y la orden de Dios, mientras que otras personas piensan que Dios le ordenó comunicarle su voluntad a Abraham. Lo único que sabemos es que esta es una historia cruel. Lo interesante es que en ciertas partes de la Biblia parece que Dios hace cosas que podrían considerarse controversiales. Mira, no voy a opinar aquí, pero hay varias cosas que son medio contradictorias. Una vez se analizan bien, son medio contradictorias. Aguanten, voy a reiniciar el PNGTuber, va con delay. Un segundo. Reiníciate. Yukito 97 Guaiti dice, cámara. ¿Cámara qué? Reiníciate. Se reinició, ahí está. Y de hecho en los siguientes niveles veremos más ejemplos de esto. Pero otra historia similar es la siguiente. Dios ofrece a Job es otra historia la cual podríamos considerar controversial. En Job 1.7 nos cuentan que un día Satanás se presentó ante Dios y decía... sí me acuerdo de eso, sí se pasó de... No puedo decirle eso a Dios. Sí fue una decisión controversial. Lo pensé 2 veces. Tienen que admitir que aunque sea lo pensé 2 veces. De esta forma comienza a presumirle a Satanás cómo Job lo obedecía por temor. De hecho en la Biblia Dios le dice a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Ok. Bien, pues en este punto Dios va más allá y reta a Satanás diciéndole que puede probarlo y hacerle lo que quiera. ¿Pensaste antes de hablar? Sí. Excepto daño físico, porque Job no hará nada. Ahora, Job era un hombre muy rico y lo tenía todo. De hecho, tenía miles de animales que le daban toda esta riqueza. Pero aquí es cuando Satanás llega y hace que todos sus animales mueran. Luego de esto va con cada uno de los hijos de Job, los cuales eran 10. Casi le cagas, sí. Y uno a uno los... Más tarde va hacia Job y hace que se enferme sin matarlo. Así que en apenas un par de horas Job lo había perdido todo. Ahora, luego de todo esto, Job se mantiene con fe y Dios le vuelve a dar todo lo que perdió. Todo el relato es cruel. ¡Qué cool!
No puedo decir eso, pero qué turbio. O sea, le quitó todo, luego se lo regresa. Estamos hablando de que mató y revivió a personas. Qué turbio. Es decir, de cierta forma parece que Dios no solo quiere presumirle esto a Satanás, sino que además le dice que puede experimentar con Job y torturarlo de las formas que quiera. Como dije, parece ser un relato controversial. La ley de Dios se refiere a Deuteronomio 25, 11 a 12, donde nos dicen algo terrible y curioso. Ahora aquí nos dicen, si dos hombres pelean entre sí y la esposa de uno se acerca para rescatar a su marido del que lo golpea, y extiende su mano y agarra al otro hombre por sus partes íntimas, deberás cortarle la mano, no tendrás piedad de ella. ¿Qué? A ver. Si dos hombres pelean entre sí y la esposa de uno se acerca para rescatar a su marido del que lo golpea y extiende su mano y agarra al otro hombre por sus partes íntimas, deberás cortarle la mano. ¿Qué? Ya. Porque esto no solamente es raro, sino que es exageradamente específico. Eso suena... No quiero decirlo, no quiero insultar a la Biblia, pero... ¿no suena como a medio proyectada? O sea, eso es demasiado específico. Así que, de acuerdo con esta ley, si dos hombres comenzaran una pelea y la esposa de uno... Es una proyectada, sí. ¿Qué exageradamente... Sí, se proyectaron en esa lección. Es exageradamente específico. de estos tocara las partes del otro, aunque sea para defender a su esposo, entonces tendría todo el derecho de darle la mano o algo peor. Y sí, Ok. sé que suena un poco extraño, pero Sí. así lo dice en la Biblia, así que quería compartírselos. Jesús negaba a María se refiere a un momento en el que Jesús parece rechazar o por lo menos restarle importancia al papel de su madre, la Virgen María. Por ejemplo, en Mateo 12, 46 a 50 nos dicen: mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban Proyectadas, afuera y gamón. querían hablar con él. Alguien le dijo: Jesús, tu madre y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo. Jesús preguntó: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Ah, la verga. ¡Ay, no puedo! Luego señaló a sus discípulos y dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano, y mi hermana y mi madre. Suena más a que quiso incluirlos en todo, a que haya rechazado a su mamá. Y esto nos deja pensando. Es decir, de cierta forma Jesús no quiso ir con su familia en este momento, pero aquí hay una pequeña observación y pequeña teoría de muchos. Esta teoría plantea una pregunta interesante. Ahora, ¿podría interpretar? 97 Waiti dice: hermano, esto tiene más profundidad que todo Daima. La comparación es hasta ofensiva. Sé que cuando Jesús dice todo el que hace la voluntad de mi Padre es mi madre y mi hermano, ¿está implicando que su madre María y sus hermanos no seguían la voluntad de Dios? Bueno, pues eso no lo sabemos, pero descendamos al nivel 3. Ok. El tema de Melquisedec se refiere quizás a otra de las personas más Melquisedec. misteriosas de la Biblia. Verán, Melquisedec se menciona una vez en Génesis, pero luego desaparece y jamás vuelve a ser mencionado. Ok. Y aquí comienza lo extraño. Para empezar, Melquisedec parece ser un personaje importante. La historia habla de una batalla en la cual Abraham regresa, pero se encuentra con este hombre poderoso. De hecho, en Génesis nos dicen: ¿Por qué lo narra como si fuera arco de anime shonen? Abraham regresa, pero se encuentra con un villano sumamente poderoso. Suena como arco de Dragon Ball. entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo. Así que aquí entendemos que Melquisedec era un sacerdote y además un rey. Bien, pues luego de esto Melquisedec bendice a Abraham y este le responde dándole una 10ª parte de todo lo que posee. Así que en otras palabras entendemos que Melquisedec es una persona importante en la Biblia. Y esto es lo que hace que sea uno de los más grandes misterios. Es decir, esta es la única vez que se menciona Déjame adivinar, no se adivina mucho. Ah, sí, no se menciona mucho. a Melquisedec en toda la Biblia. No parecemos tener más información de su vida o quién era. Estaba muy roto para ser parte del cast. Tenían que sacarlo de la trama. Únicamente se le describe como un rey y sacerdote alto de Dios. Pero aquí es donde empieza lo curioso, porque su llegada es antes de que existiera el sacerdocio en Israel. Y se pone aún mejor. Ahora hay varias Aprende, Toyotaro. teorías sobre quién podría ser este personaje. Por ejemplo, en la iglesia cristiana Melquisedec se ve como este personaje simbólico que representa la Eucaristía.
Esto se dice porque en Génesis 14:18 nos dicen que Melquisedec ofrece pan y vino. Ok. Así que en otras palabras, esto podría ser algo así como una anticipación de lo que ocurriría después con Cristo. Y esta es otra teoría interesante. Hay quienes piensan que este personaje es en realidad Cristo, o una encarnación previa de él. Ok. Yukito 97 Verán, Waiti dice, porque no nos tomamos en serio algo como la Biblia. Esto es muy XDD. Es culpa de ustedes. Dan dice, a ver Gramajo, di el nombre de 5 apóstoles, debes conocer a los campes del prota. Nombre de 5 apóstoles. Muy fácil, muchacho. Simón Pedro, Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote. Innumerados, papá. Esta aparición de Melquisedec en la Biblia sucede 2000 años antes del nacimiento de Jesús. Pero en la historia se le describe como esta figura divina apegada a Dios, y que como ya vimos ofrece pan y vino. Sin googlear. Al chile no sé si dijiste la verdad porque no los conozco. Además de esto, Abraham parece tener cierto respeto hacia Lo buscó. ¿En qué momento? Si lo respondí al segundo. él. Y otra cosa que se dice sobre él es que Melquisedec gobernaba Salem, la cual muchos creen que era una ciudad que eventualmente se convirtió en Jerusalén. Ok. Así que para muchos Melquisedec es la forma previa de Jesús, ya que él es eterno, y algo así como una visión de lo que sucedería miles de años después. Es como Así un- que como vemos es uno de los personajes ¿Jesús del más pasado? enigmáticos y confusos. Quizás necesitemos explicarlo mejor en otro video. Pero hablando de Génesis, vamos a otro tema igual de interesante y un poco controversial. Ok. Jacobo luchó con Dios se refiere a esta historia en la cual Jacobo se encuentra con un hombre misterioso a mitad de la noche. Ahora, un poco de ¿Cómo? ¿Que luchó con Dios? contexto. Una noche antes de esto, Jacobo envía a toda su familia a cruzar un río con varios regalos. Estos no habían regresado, así que Jacobo se encontraba solo en un campamento. Bien, pues a la siguiente noche es cuando llega este hombre desconocido y aquí Desafió al dueño del server. PvP con el admin. Ok, déjeme tomarme en serio esto, por favor. sucede algo que parece ser sacado de una serie de anime. Y esto lo digo con todo respeto, pero verán, en la Ok. Biblia no explican cómo sucede esto ni el por qué. Este hombre desconocido simplemente aparece, y luego comienza una pelea con Jacobo que dura toda la noche. No pueden pedirme que no lo vea tipo anime cuando él mismo lo dice. Esta se describe como una pelea intensa, en la cual ninguno de estos dos hombres se rendía, y aquí viene lo interesante. Ahora, luego de todas estas horas peleando y ver que Jacobo no se rendía, el hombre se acerca a él, y con tan solo un toque logra dislocarle la cadera a Jacobo, dejándolo en el suelo. Oh. Así que en otras palabras, este hombre parecía tener superpoderes, pero no los usaba completamente contra Jacobo. Luego de esto, Jacobo sujeta a aquel hombre y le dice que no lo soltará hasta que lo bendiga. Así que el hombre hace esto y Jacobo logra recuperarse. Pero bien, veamos qué dicen las Ok. teorías acerca de esta historia porque hay algunos detalles interesantes. Bueno, pues se dice que este hombre al cual apareció de la nada y tenía estos poderes en realidad era Dios. Muchos aseguran que Jacobo era tan determinado que logró vencerlo. Así que a este relato se le conoce como la vez que Jacobo peleó con Dios y le ganó. ¡Hala! My bro, le ganó el dueño del server. Claro que al final Dios usa sus poderes y logra hacer que Jacobo se detenga. No quiero hacer símiles ofensivos. Pero no es como cuando Goku fue superado por Trunks y tuvo que alcanzar el Super Saiyajin Dios para hacerle frente al Super Saiyajin 3. Muchacho, activó los hacks. Pero con eso llegamos a otros datos curiosos. Pro versus hacker. Ahora, muchos también piensan que este hombre era un ángel enviado por Dios. Yukito 97 Waiti dice, Jesús está tan roto que a veces tienen que sacarlo de la trama. En resumen, Jesús el besto prota. Solo que en Génesis dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacobo. Y el varón le dijo, no soy LGR-Seba dice, se podría decir que la Biblia tiene mejor final que Ma. Sí, obviamente. era más Bueno, que aún no acaba. tu nombre, Jacobo, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. ¡Ah! Imagina que te den un propio... Es como si te dieran un... Puta, no quiero reírme. Pero es como si te dieran un logro especialmente para ti. Como si te dieran un puto emblema en la parte de arriba que dijera... Eres el hombre que luchó con Dios y le ganó. ¡Verga! Entonces Jacobo le preguntó y dijo, declara ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí.
Ahora, con esto quizás podríamos confirmar que en verdad Jacobo peleó con Dios. El insano del server. Dan Pero dice, veamos otra. esperen culeros, recién voy en el arco de Génesis, no spoilers. Ok. Cosa curiosa. Ahora, si lo recuerdan, en la parte 1 del iceberg vimos cómo el verdadero nombre de Dios, el cual no se debe pronunciar y es un misterio, tiene capacidades únicas al ser pronunciado. En esa parte también vimos algunos ejemplos de esto, pero muchos piensan que quizás este podría ser otro caso similar. Es decir, cuando Jacobo le pregunta su nombre, parece que Dios se lo dice, y Jacobo se recupera en un segundo de la cadera. Es una teoría interesante, y la historia es otro de esos casos de la Biblia que te dejan pensando. Los dos testigos habla de Apocalipsis 11:3. En la Biblia dice, y daré a mis dos testigos que profetizan por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ok. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en... Ay, hermanos, están rotísimos. y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Bien, pues más adelante se dice que la bestia llegará por estos dos testigos y acabará con ellos, pero Los bufearon. 3 días luego de esto Dios los resucitará y subirán al cielo al igual que Jesús. Yukito Así que, 97 Waiti dice, necesitan un counter, rápido. Ok, miren, ya. Les dieron comandos, ya. Como vemos, llegamos a otro misterio. Ahora muchos se preguntan quiénes son estos dos testigos y eso nos lleva a la siguiente teoría. Se dice que estos están delante de Dios, es decir, Dios les dará la autoridad para venir y profetizar durante 3 años. También vemos que tienen poderes sobrenaturales, como causar plagas, convertir el agua en cerrar el cielo. Y esto último es muy interesante. Verán, las únicas dos personas con estos poderes que menciona la Biblia son Elías y Moisés. Pero otro detalle importante Moisés era las aguas, ¿no? es que, como sabemos, Juan escribió el libro de Apocalipsis. Ahora, si recordamos, Juan tiene esta visión en la cual puede ver a Jesús, y al lado de él se encuentran Elías y Moisés, así que se cree que esta tendría cierta lógica. Y por eso se dice que la identidad de estos dos testigos podría tratarse de estos dos personajes. Es una teoría interesante si me lo preguntan. Claro. Pero también llegamos a otra, la cual menciona que los testigos podrían referirse a Elías y Enoch. Y ese es nuestro siguiente tema. Verán, en la Biblia estos dos hombres son los únicos que no. En el caso de Enoch se menciona que Dios se lo llevó. Realmente no hay detalles específicos de cómo pasa esto. Moisés no solo movió el agua, creó una columna de llamar directo del cielo. Columna de Yukito llamas directo del 97 cielo. Waiti dice, eran bats no cuentan. No sabía eso. Pero para muchos esto quiere decir que subió al cielo sin morir. Y esto se piensa porque en el caso de Elías, él sí tiene una historia un poco más detallada. Bien, pues en Reyes 2 nos dicen, aconteció que cuando quiso Dios alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Ahora, la historia dice que Elías sabía que su tiempo en la tierra estaba por terminar, así que junto a su discípulo Eliseo viajó por Gilgal, Betel, Jericó y el río Jordán. Ok. Al llegar al río Jordán, Elías toma su manto, golpea las aguas y el río se abre para que crucen. Pero es cuando le dice a Eliseo que pida lo que quiera. Ah, o sea que... Aguanta, o sea que lo de dividir las aguas no solamente lo hizo Moisés. Y aquí viene la parte interesante. Bien, pues Eliseo le pide una doble porción de su espíritu. Pero a esto Elías le responde, si me ves cuando sea arrebatado se te concederá. Y de la nada aparece algo descrito como una carroza de fuego con caballos que baja del cielo. Luego de esto se hace un torbellino en el cielo, No sabía que se repetía eso. y este absorbe a Elías. Al final Elías jamás vuelve a ser visto, así que como vemos es una historia misteriosa. La asunción de María se refiere a una creencia y una serie de pasajes en Se compró el pase, dice el hijo de puta. los textos apócrifos que explican que al final de la vida de María, esta fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Pero aquí viene lo interesante. Yukito 97 Waiti dice, Recordemos que lo los textos banearon del apócrifos server. son libros que no son parte de la Biblia, pero es Ok. interesante lo que se menciona sobre la asunción de María. Por ejemplo, el libro de Juan Teólogo explica que varios años después, cuando María fallece, los apóstoles están rodeándola, y de pronto ven cómo Jesús baja del cielo para llevársela mientras su cuerpo es glorificado. Otro texto explica que el cuerpo de María no vio corrupción y fue elevado al cielo. Lo curioso es que a pesar de que estos textos no son considerados partes de la Biblia, muchos creen que en verdad sucedió esto. Lo de los textos apócrifos sí he visto que agregan muchísimas cosas. Pero no son considerados parte de la Biblia, ya que en realidad no están relacionados con ningún libro. Y de hecho en 1950 el Papa Pío proclamó la Asunción de María como dogma.
es decir, algo innegable. Y en sí el final de la vida de María es un misterio, pero eso nos lleva al siguiente tema. La aparición de María en Apocalipsis 12 se refiere a otra serie de pasajes. Lo que dice el hijo de puta. Hígado encebollado dice, son el DLC. Ay, son unos hijos de puta, ¿cómo me lo puedo tomar en serio? Es que dicen algo muy curioso. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Este pasaje narra cómo esta mujer Lo descanonizaron. celestial aparecerá, solo que poco después vendrá el dragón de 7 cabezas e iniciará el fin. Ahora, este tema es confuso. Algunos explican que esta mujer podría ser otro ser divino, mientras que otros dicen que esto solo es una interpretación, y que esta mujer representa la religión. Es una parte confusa de la Biblia. Otra historia la cual pienso que es de las más perturbadoras y siniestras de la Biblia es la de Eliseo y los osos. Bien, ya vimos que Eliseo era discípulo de Elías antes de que éste fuera llevado al cielo en un torbellino. Recordemos que cuando esto sucede, Eliseo adquiere la doble porción del espíritu de su maestro. Si vamos a Reyes 2.23 tenemos esta historia la cual narra cómo Eliseo iba en camino a una ciudad, cuando de pronto un grupo de jóvenes aparece frente a él, y comienzan a burlarse diciéndole, sube viejo calvo, y... ¿Cómo? ¿Cómo? Un grupo de jóvenes aparece frente a él, y comienzan a burlarse diciéndole, sube viejo calvo. Y vete de aquí viejo calvo. Ahora este grupo de chicos no solo estaba burlándose del aspecto de Eliseo, sino también de que cuando su maestro Elías subió al cielo, Dios dejó a Eliseo. Pero en palabras simples, estos chicos estaban dando a entender que no era digno como su maestro. Y aquí es donde viene la parte turbia. Es en este punto cuando Eliseo se voltea 97 Guaiti dice, y que no se te olvide peinarte, viejo calvo. Hacia ellos, los mira y luego los maldice en el nombre de Dios. Luego de esto aparecen 2 osos, y estos atacan al grupo de chicos, a 42 de ellos. ¡A la verga! La parte oscura, por así decirlo, es que se dice que estos chicos tendrían entre 12 y 15 años. ¡A la madre! Y este es otro de los ejemplos acerca del comportamiento de Dios. En esa época burlarse de un profeta era como burlarse de Dios, así que cuando estos chicos se burlan de Eliseo, Dios manda a estos 2 osos para acabar con ellos sin piedad. Algunos dicen... Se burlaron de mi skin, pero no sabían que era amigo del dueño del server. Ya, no digo nada. Que esto es justicia divina, pero hay quienes piensan que esto fue un castigo cruel. Sí. Jonás en el gran pez es otra historia fascinante. Verán, en esta historia Dios ordena a Jonás que fuera a predicar a una ciudad, solo que Jonás huye en otra dirección y poco después, durante una gran tormenta, cae al mar, pero luego llega un pez gigante que se lo traga. En Jonás 1.17 dice, pero Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Solo que luego de estos 3 días Dios hizo que el pez arrojara de vuelta a Jonás. Y aquí viene la parte interesante de la historia. Ahora en Jonás 2.2 dice, desde el Seol clamé y mi voz oíste. Y en Jonás 2.6 nos dicen, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Así que, ¿qué significa todo esto? ¿Revivió también? Pues esa es la parte que confunde a muchos. Ahora, ya vimos que Seol se refiere al lugar de los muertos. Sí. Así que la teoría dice que en realidad cuando Jonás fue devorado, este muere. Y al igual que Jesús, resucita al tercer día. Ah, entonces también resucitó. Hermano, están reciclando poderes. Primero reciclaron el de... Respawneo. Primero utilizaron el de Moisés y ahora el de Jesús. Hermano. Es por eso que después dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Así que para muchos esta historia habla de otro caso de resurrección. Sí. Otro dato interesante es el verdadero nombre de Jesús. Verán, el nombre original de Jesús es Yehoshua. No entiendo por qué chingados está fallando el pendejetuber. A ver. A ver si funciona así. Hola. No, tiene delay. Tiene delay. No sé por qué tiene delay. No sé por qué le agarra delay de la nada. Ahí está, ya no hay delay.
En teoría ya no hay delay. que significa Yahvé salvación. Ahora, en su tiempo en arameo se pronunciaba como Yeshua para abreviarlo, pero Ok. todo cambió cuando el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Aquí es cuando el nombre se cambió a algo que no puedo leer, pero que se pronuncia algo así como Jesús. Jesús, ok. Luego en latín se pasó a Jesús, y finalmente se convirtió a Jesús. Jesús. Así que luego de saber esto, muchos se preguntan por qué a Jesús no le decimos Joshua, la cual sería su traducción literal. La venganza de Moisés es otro relato Ok. perturbador. En Números 31 nos relatan cómo el pueblo de Israel se enfrenta a los madianitas. Ahora, Moisés había juntado 12,000 hombres, y luego de esto Dios le ordena enviarlos para atacar a Madián. Así que el ejército israelita gana la batalla, pero tras terminar dejan capturadas a las mujeres y niños. Ay, Luego de esto, el Dios. ejército 37 israelita Guaiti dice, eso es pecado gramajo, no antojes. se dedica a quemar y saquear los hogares. Cuando terminan, los hombres regresan con Moisés, pero este se enfurece y les ordena regresar para acabar con los niños y mujeres que habían dejado capturados. Ok. La parte más oscura es cuando Moisés dice que únicamente deberán dejar la vida de aquellas mujeres vírgenes Dan para dice, Black Moises. Blackboard. ¡No! que puedan quedarse con ellas. Ahora, la razón por la que Dios había ordenado esto es porque Madián estaba haciendo caer en el pecado a Israel, así que esto lo hizo enfurecer, y Ok. prácticamente decidió desaparecer este pueblo sin tener piedad. Ay, Es una historia brutal y dura de conocer. sí. El verdadero padre de Caín es una teoría muy interesante, Caín, hijo de Eva y la serpiente. ¿Cómo? la cual explica que Caín no era hijo de Adán. Esto se dice porque en Génesis 3:15 tenemos esto, y dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahora, No cuando nos entendí. hablan de esta simiente o semilla, muchos creen que se refiere a la semilla de la serpiente, en este caso Satanás. ¡Oh! ¡Oh! Esta teoría también dice que en realidad Eva tuvo algún tipo de relación con la serpiente del Edén, y como resultado se creó algo así como un linaje maldito. Y para muchos otra cosa que confirma que Caín era hijo de Satanás es que más adelante mató a su hermano Abel. Es una teoría oscura, Sí, bastante. pero es momento de ir al nivel 4. Ok, yo te creo. Junia se refiere a un personaje bíblico misterioso. El problema de Junia es que siempre se ha debatido si pudiera ser un hombre o mujer, pero aquí Da miedo su mirada, es donde se pone curioso. Romanos 16:7 es esta carta en la cual el apóstol Pablo manda saludos a varios cristianos en Roma, pero menciona a Junia y a Andrónico. Lo interesante de esto es que Pablo se refiere a ellos como sus parientes, compañeros, que son muy estimados entre los apóstoles, pero además que fueron antes de él en Cristo. Así que en Ok. otras palabras parece que Pablo los está reconociendo o describiendo como si fueran apóstoles. Ok. La teoría dice entonces que Junia sería la primera apóstol mujer, y esto hace que el pasaje sea controversial y confuso. Ahora, la teoría explica que el nombre de Junia en griego es femenino. Yukito De hecho, en los 97 Guaiti dice, lo más curioso es que las imágenes son pinturas recreadas. Claro. En los escritos cristianos se le reconoció como mujer. Además, padres de la iglesia de esos tiempos mencionan a Junia como una mujer reconocida. Pero lo controversial de esto es que los apóstoles no podían ser mujeres, y de hecho en esa época las mujeres ni siquiera podían ser vistas con roles importantes. Entonces, ¿era una mujer que se hizo pasar por hombre para ser apóstol? Así que durante todos estos años se ha intentado cambiar el nombre de Junia a Junias, para hacerlo ver como un hombre. Solo que el nombre de Junias no existe en griego. Así que en otras palabras todo indica que la persona de la que Pablo habla en verdad es una mujer, y tenía un rol de apóstol o por lo menos algo casi igual de importante. Sodoma y Gomorra narra la historia Ah, eso sí me lo sé. de dos ángeles que llegan a la ciudad de Sodoma. Ahora esta ciudad era peculiar por varias razones. Por ejemplo, Sí, la era Biblia como Las Vegas, una ciudad full pegado. la describe como un pueblo violento, corrupto y lleno de pecados. En Génesis 18 es cuando comienza esta historia. Verán, Dios habla con Abraham y le dice que Sodoma y Gomorra se habían vuelto malvados. Ahora, Abraham tenía a su sobrino Lot viviendo en Sodoma, así que temía por su vida. Es aquí cuando le dice a Dios que no los castigue si encuentra al menos a 10 personas justas en la ciudad. Pero como todos estos eran malvados, Dios no pudo encontrar a estas 10 Ok, sí recuerdo esa historia. Esta está muy turbia. personas. Así que en Génesis 19 Dios manda 2 ángeles disfrazados de hombres para acabar con estas ciudades. Poco después Lot los recibe en su casa, pero durante la noche un grupo de hombres va y le ordena a Lot que les entregue a estos 2 hombres para, bueno, digamos que hacer cosas de adultos. Ay, Dios santo.
Ahora, Lot intenta de todo para detener a estos hombres, incluso ofrece sus hijas con tal de que no le hicieran nada a los ángeles. Pero cuando todo es... 97 Guaiti dice, Gramajo, este mensaje es parte de alguien del chat Gramajo. Hoy en la tarde está la segunda canción de Gramajo y el Saibaman tweet. Ok, muchas gracias, Coro, y muchas gracias, Yukito. Y está a punto de convertirse en una escena terrible, los ángeles se rebelan. Luego le... ¿Cómo? Perdón, repite eso. Cuando todo escala y está a punto de convertirse en una escena terrible, los ángeles se rebelan. La rebelión de los ángeles, muchachos. Se rebelaron. Luego le dicen ¡Se rebelaron! a Lot que huya con su familia y que no volteen hacia atrás. Y poco después comienza una masacre hasta que la ciudad se destruye en cuestión de segundos. Es una historia brutal, pero eso nos lleva al siguiente tema. El destino de la esposa de Lot se refiere a lo que pasa mientras Lot huye con su esposa e hijas luego de salir corriendo de Sodoma. Okay. Ahora, los ángeles les habían dicho que cuando huyeran no voltearan hacia atrás, pero mientras corren a la esposa de Lot se le ocurre voltear por curiosidad. Y el problema es que cuando gira la cabeza para voltear, esta inmediatamente se convierte en una estatua de sal. ¿Qué? Así que es una historia con un final triste. Bien, los ángeles es uno de mis temas favoritos de la Biblia. Sí, de hecho, se nota. próximamente haré un video muy extenso hablando sobre ellos. Te desapareciste, hermano. Pero parte de este tema incluye a Satanás. Ahora hay una teoría interesante la cual menciona que Satanás era en realidad un querubín. Si nos vamos a la Biblia, esta menciona que era uno de los ángeles de mayor rango y uno de los más cercanos a Dios. En la Biblia se describe a Lucifer como el maestro de la música del cielo y el ángel más hermoso de todos. Solo que poco después es cuando intenta rebelarse contra Dios y es expulsado del 97 Guaiti dice, los ángeles tienen el arco más largo y interesante del manga diagonal Biblia. Ay, Dios santo. cielo. Sí lo tienen, pero... Ahora, en la parte 1 de este iceberg vimos los diferentes tipos de niveles de ángeles. Y aquí comienza lo interesante. Si vamos a Ezequiel 28 vemos cómo este dirige una profecía al rey de Tiro. En la escena Ezequiel está parado frente al rey y le dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Okay. Ahora esto se pone un poco extraño y confuso. Parece que Ezequiel dice algo que para el rey no tiene algún valor o importancia. Es decir, Ezequiel le dice que estaba en el Edén, pero si recordamos aquí solo se encontraban 4 personajes. Dios, Adán y Eva, pero además de todo la serpiente o Satanás. Bueno, pues la teoría dice que cuando Ezequiel le dice esto al rey, en realidad está hablando con Satanás, pero en otras palabras el rey está bajo la posesión del diablo. Y parece que esto se puede confirmar después. En el versículo 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, los primeros de tus tamboriles y Dan flautas dice, estuvieron preparados. después de esto te vas a ir a confesar. Imagina decirle al padre que te tomas a broma su franquicia favorita. Ok, Dan, no me ayudas. Preparados para ti en el día de tu creación. Bien, pues aquí parece haber una referencia a Satanás como quien estaba a cargo de la música en el cielo. Pero luego tenemos el versículo 14. Este dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las... 97 Guaiti dice, Jesús sacará la otra temporada. Ok, ya está, no puedo comentar nada. piedras de fuego. Así que si armamos las piezas parece que en realidad Ezequiel está hablando con Satanás y no con el rey. Así que por lo tanto podemos decir que la verdadera forma de Lucifer era la de un querubín. Es decir, esto que estamos viendo aquí. Pero como dije, necesito hacer un video especial de ángeles para mostrarles algunas de las curiosidades de estos seres. Ok. La concubina de Levita es otra historia violenta y oscura. Verán, en Jueces 19 se habla de Israel como esta ciudad sin gobernantes y donde la gente hacía todo lo que quería. Ahora, un levita emprendió un viaje para recuperar a su concubina, quien la había dejado y regresado a casa de su padre. Luego de un tiempo el levita la encuentra y días después intenta regresar a casa. El problema es que al caer la noche no quisieron quedarse en una ciudad extranjera, así que se hospedan en Gaba, donde un anciano los hospeda. Pero cuando estaban cenando, varios hombres de la ciudad rodearon la casa, y luego tomaron por la fuerza a la concubina del levita para de ella. ¡Ay, Dios! Durante toda la noche. Al amanecer la mujer apenas si puede arrastrarse hasta que finalmente fallece. El levita tuvo que tomar su cuerpo y llevarlo a casa, pero es aquí cuando se pone oscuro. Ahora, cuando el levita llega a casa toma el cuerpo de la concubina y lo 12 pedazos. ¿Qué? Luego envía cada uno de estos a las tribus de Israel, y estas responden para declarar la guerra en contra de Gaba. Al final de todo la batalla es terrible, y el pueblo de Gaba queda extinto prácticamente. Hermano, qué chingados.
Pablo escribió 3 cartas a Corintios, se refiere a que en la Biblia conocemos las 2 cartas de Corintios, pero se menciona una tercera la cual parece estar perdida. A esta carta se le conoce como la carta con lágrimas. Pero aquí viene la teoría de si esta carta en verdad podría estar perdida o si alguien la escondió. Y esto nos lleva al siguiente tema, que son los textos mencionados en la Biblia a los que no tenemos acceso. Okay. Ahora, sabemos que la Biblia es una colección de 66 libros creados por diferentes autores. También sabemos que hay algunos libros escritos que no son considerados parte de la Biblia porque no se puede comprobar su origen o porque simplemente dicen cosas controversiales. Sí, creo que también estaba el tema de Lilith, ¿no? Pero lo interesante es que en la Biblia se mencionan varios libros a los cuales no tenemos acceso. Y aquí tengo una pequeña lista. Bien, pues esto... El libro del convenio, Éxodo, el libro de las batallas de Jehová, el libro de Jacer, Hechos de Salomón, Crónicas de Samuel, Profeta Natán, Semaías, Ido, Jehú, Videntes, Enoc. Estos son los libros que la Biblia menciona. Ok. Algunos de estos están perdidos mientras que otros son considerados apócrifos. Ahora, la parte irónica de esto es que no fueron tomados en cuenta para formar parte del canon de la Biblia, pero al mismo tiempo esta los menciona, como si diera a entender que son oficiales. Así que eso es lo que hace que muchos se confundan. Pero bien, los sacerdotes zoroastrianos es otro tema interesante de la Biblia. Ahora, otra forma en que se les conoce o hace referencias a ellos es como Magi, que se traduciría como mago. Algo curioso de esto es que se menciona tanto en la Biblia como en los textos apócrifos. Se dice que los primeros registros de estos magos comienzan desde el siglo VI a.C. Se piensa que estos magos eran sacerdotes asociados a la religión zoroastriana en Persia. La siguiente parte curiosa acerca de estos magos es que tenían un gran conocimiento de la astrología, la interpretación de sueños y otro tipo de prácticas esotéricas. Ok, algo así como lo que te leen cartas o el horóscopo. Bien, pues en la Biblia los pasajes que conectan todo esto son los de Mateo. Estos, como sabemos, hablan de los Reyes Magos. Ahora, se dice que estos eran sabios de alguna región del Oriente desconocida que llegaron a Jesús gracias a que se guiaban con las estrellas. Y se cree que una de estas regiones podría ser Persia. Pero aquí tenemos otro dato interesante. Ok, aquí me perdí completamente. Ahora, una historia que no forma parte de la Biblia es una donde uno de estos magos toma el pañal de Jesús y lo arroja al fuego. Pero al hacer esto, el pañal no se quema. Y al ver esto, los magos lo interpretan como una señal de que Jesús marcaría algo nuevo en la historia. Pero hay más. Si vamos a los textos apócrifos, estos mencionan que estos reyes magos provenían de una región llamada Shir. Estos eran descendientes de Set, hijo de Dan. Y se les había dado una profecía la cual decía que aparecería una estrella en el cielo, la cual los guiaría hacia Dios hecho en forma humana. Así que cuando la estrella aparece varios años después, dice, Jesús sacardo el próximo ultra del server. Ok. pues la siguen, y es cuando encuentran a Jesús. Es una historia muy curiosa y que pocos conocen. Satanás es un título, nos habla de que este no es un nombre. Verán, el término Satanás proviene del hebreo Satán, que significa adversario. Originalmente no era un nombre, sino un título que describía a alguien que era un opositor. Pero con el paso de los años las personas usaron este título hasta que se transformó, y es por eso que actualmente se usa como un nombre. Pero es momento de descender al nivel 5. Claro, en sí el nombre no es ese, ¿no? Si no sería el nombre de Lucifer. Bien, vamos a empezar este nivel hablando de una teoría interesante. Esta teoría se llama el templo cósmico y habla de que el relato de la creación es la inauguración de un templo cósmico. ¿Qué? Creación es la inauguración de este. Pero, ¿a qué me refiero con esto? No entendí ni madres ahí. Bien, esta teoría explica que el relato de la creación en Génesis 1 no habla de la creación de la materia, sino más bien de la asignación de las funciones de objetos que ya existían. Ok. Por ejemplo, cuando Dios dice hágase la luz, no se refiere a que Dios creó la luz desde cero, sino la teoría dice que la luz ya existía, y Dios simplemente le asignó la función de separar el día y la noche. Otro ejemplo está en Génesis 1:6, cuando dice que hay expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. Esta teoría explica que no se refiere a que Dios creara el océano, sino que simplemente asignó la función de cada elemento para separar la atmósfera del mar. Pero... Ok. en palabras simples, la teoría dice que todo ya existía. Dios simplemente llegó para darle orden y propósito. 97 Waiti dice, los diálogos más importantes del arco. Eso va a sonar estúpido, va a sonar estupidísimo. Pero si Dios no creó nada, entonces sería el equivalente como tener el creativo de Minecraft, ¿no? O sea, es como que ya todo estaba ahí. El detalle es quién lo creó antes. Cada cosa, como si estuviera preparando un templo para habitar en él. Y es por eso que se le llama la teoría del templo cósmico.
Dios repartió las tierras habla de Deuteronomio 32:8. Según este pasaje, cuando Dios repartió las tierras entre las naciones, no las dejó sin gobernantes, Ok. sino que asignó a cada pueblo un ser celestial. Y esto es lo curioso. Verán, muchos piensan que estos seres que Dios asignó a cada nación eran en realidad dioses menores. En la Dioses menores. Biblia dice: En la Biblia existen dioses menores, ¿no? ¿Solamente Dios? cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Así que para muchos estos hijos de Dios gobernaban el mundo, pero se pone más interesante. Bien, pues más adelante estos seres fallan en su tarea y Dios se enfurece con ellos diciéndoles que serán juzgados. ¡Ah, caray! Esto ocurre en el Salmo 82. En este punto, los hijos de Dios que pueden ser interpretados como dioses o ángeles habían desviado a la humanidad. Es decir, que estos seres no eran imaginarios o figuras divinas que se aparecían de vez en cuando. En realidad tenían una forma física y gobernaban estas naciones asignadas. Algo parecido a un humano, ¿no? Esta es la apariencia que debían haber tomado para gobernar a todos. Pero aquí es donde se conecta con el libro de Enoch y los vigilantes, de los cuales ya hablamos con gran detalle en la parte 1 de este iceberg. Sí, recuerdo eso. Verán, aunque el libro de Enoch es considerado un texto apócrifo, se describe cómo estos guardianes de cada nación fueron enseñándole prácticas y secretos poderosos a los humanos. Todo siguió así hasta que Dios los desterró y podría decirse que estos ángeles, que también se les llama vigilantes, fueron algo así como el origen de los demonios. Sí, son como ángeles que ya no cumplen esa función. Y esta es otra de las partes interesantes de la Biblia. Es decir, de cierta forma parece que los vigilantes pasan a ser parte del canon bíblico, pero al mismo tiempo forman parte de los textos apócrifos. Una cosa no quita la otra. Que sean parte de los textos apócrifos no significa que no pudieron haber existido en la línea canónica. Y de hecho hablaré un poco más de esto en unos minutos. Hablar en lenguas o el don de lenguas es mencionado en varios pasajes del Nuevo Sí. Testamento. Se refiere a este como una habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo. Ahora esto suena un poco aterrador, Yukito pero 97 Guaiti dice, ya se le pegó el canon de la Biblia XDD. Pues es que así se llama. se refiere a que prácticamente cualquier persona en el mundo puede en algún momento comenzar a hablar en un idioma que no conoce. Por ejemplo, en Hechos 2:1 nos dicen: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, Ok. según el Espíritu les daba que hablasen. Pero hay más. En Corintios 14:2 nos dicen: porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. O sea, hablaban otro idioma, por así decirlo. Ahora ya sé que todas estas cosas suenan confusas. Sí. Es que el tema de las lenguas siento que tiene muchas muchas maneras de explicarse en ese sentido. Pero estos pasajes parecen referirse a un tipo de lenguas incomprensibles que no parecen ser ¿Y por qué todos tienen como una cosa en la cabeza, como un fueguito? idiomas humanos conocidos. En Corintios Pablo nos dice que Ahí está. ¿Por qué todos tienen un fueguito? este don y estas lenguas solo deben de ser usados con precaución y con orden con el fin de ayudar a la iglesia. Así que para muchos esta parece una revelación fascinante. Es decir, la Biblia está confirmando que efectivamente existen lenguajes no humanos, que parecen ser usados para comunicarse con seres divinos. Ok. Es que es parte importante del diseño. Si Dios existe, los demás dioses como Zeus, Amaterasu, Odin y Shiva. Ok. Pero alguien me contesta lo del fueguito. ¿Por qué tienen fueguito en las cabezas? Si alguien de YouTube me puede decir, la verdad sí me interesa. Y estas lenguas sobrenaturales al mismo tiempo tienen la capacidad de realizar algo así como magia. Y eso nos lleva al Pues no más. siguiente tema. Los dones de Dios se refiere a estas habilidades sobrenaturales que parecieran superpoderes. Ahora, al parecer todos nacemos con la Yukito capacidad de 97 Guaiti dice, pues no más mijo. Lo imaginé. tener dones bajo ciertas circunstancias. Algunos de estos son el don de la ciencia, que se refiere al conocimiento sobrenatural sobre algo que no se podría saber naturalmente. Claro. El don de la fe, el cual permite realizar milagros en situaciones imposibles. Ok. Y el don de la profecía, el cual permite comunicar mensajes de Dios. Hay varios ejemplos de estos en los libros de la Biblia, pero Respeta los bocetos originales. Necesidades de la trama. regresando al tema de los vigilantes, otro tema interesante es que Daniel los menciona, y es la única vez que forman parte del canon de la Biblia. En Daniel 4:13 dice: vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, y he aquí un vigilante, un santo, descendía del cielo. Más adelante nos ¡Qué miedo! dicen: la sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres.
Y finalmente, Eso de... Yo tengo esa duda genuina porque siempre veo que se refieren como ísimo. O sea, como que siempre dan ese tono. Imagino que será como para identificar el tono de deidad de altísimo, de... Ay, no me acuerdo qué otro utilizaban cuando iba a catecismo. Pero, o sea, como ese ísimo, ¿viene en la Biblia o es un agregado que la Iglesia Católica le dio? tenemos uno más que dice: y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo. Como dije, es la única vez que la Biblia habla de los vigilantes. Es como una manera de darle un pequeño énfasis más a que Dios está por encima de todo, ¿no? 97 Guaiti dice, es lo que mueve a la trama y no tenga agujeros de trama. Ya cállate, Yukito. Pero conociendo toda su historia y lo que ocurrió con ellos, es algo que sin duda nos deja pensando. En la parte 1 del iceberg también hablamos de cómo hay textos Santísimo, ándala, a eso voy. apócrifos Es un agregado que le dieron. Raro, que narran historias sobre hechicería, magia Siento que lo hace sentir un poco informal. y fenómenos sobrenaturales que ocurrían antes de la llegada de Jesús. Ahora, se dice que estos textos fueron eliminados por ser controversiales, pero a través de la Biblia quedaron un par de historias que confirman estos dones de hechicería. Ok. Por ejemplo, en la parte 1 también vimos ejemplos de esto, como la historia de la bruja de Endor. Pero otra historia interesante es la del mago Elimas. Esta ocurre en Hechos 13:6, caray. cuando Pablo y Bernabé van en un viaje misionero. Bien, pues Pablo y Bernabé llegan a la ciudad de Pafos, donde gobernaba Sergio Paulo. Este hombre era inteligente y tenía interés en escuchar el mensaje de Jesús. La cara se ve que no tiene muchas ganas de hablar con nadie, Así que En la Biblia, algunas personas son descritas con un fuego o una llama sobre sus cabezas, lo cual es una representación simbólica de la presencia y el poder de Dios, específicamente del Espíritu Santo. manda a llamar a los misioneros. Muchas gracias, Mr. Games. No sabía eso. El problema era que junto a él estaba Elimas, también llamado Bar Jesús. Ahora, esto no se explica muy bien, pero al parecer Elimas manipulaba fácilmente a Sergio Paulo. Así que cuando se entera que Pablo y Bernabé lo verán, este intenta engañar a Sergio y controlarlo nuevamente. Solo que Pablo lo confronta y le dice: hijo del diablo. Yukito enemigo de todas 97 Guaiti dice, bueno Gramajo, ya me voy a dormir, buenas noches, no te olvides de devolverme el MAD, me porté bien hoy, bueno descansen viento. Que lo decidan los de YouTube. YouTube, ¿le devolvemos el mod o no a Yukito? justicia. No dejarás de torcer los Básicamente el fuego indica que Dios está presente en Dani ellos. dice, Ok. no. caminos rectos del Señor. Ahora, bien, pues Elimas se seguía resistiendo e intentando expulsarlos de la ciudad. Ok. Pero Pablo nuevamente se dirige a él y le dice: la mano del Señor está contra ti, y quedarás ciego por un tiempo. Bien, pues lo que pasa después es que Elimas queda ciego de un segundo a otro. Es más, banealo. Así que al ver esto, Sergio Paulo se asombra e inmediatamente cree en el mensaje de Jesús. Es otra de esas historias en la cual un mago desafía a Dios, pero termina recibiendo un castigo terrible. Ok. Y ahora vemos algo un poco más fumado y extraño. Aliens. ¿Cómo? Bien, pues hay historias en las cuales personas son visitadas por aliens. Ahora, en muchas de estas ocasiones estos seres intentan hacerle daño a las personas, solo que cuando estas entran en pánico accidentalmente dicen o piensan en el nombre de Jesús. Supuestamente lo que ocurre luego de escuchar el nombre de Jesús es que estos seres de otro mundo reaccionan y huyen. ¿Qué? There's over 400 cases, that I'm aware of with Hay más de 400 casos en los cuales estoy al tanto con colaboradores con los que trabajo, collaborators that I work with, where these donde estos secuestros han sido detenidos abductions have been halted by people calling por personas que invocan el nombre de Jesucristo. on the name of Jesus Christ. And in the movie we have the testimonies Y en la película tenemos todos los testimonios de esas personas of these people who were having these que estaban teniendo estas experiences. experiencias, estaban aterrorizadas. And in the moment of Y en el terror, momento they de would terror, recalled or, recordaron o called invocaron out to sus their recuerdos de childhood infancia memories of who Jesus was. sobre quién era Jesús. And the instant his Y en el name instante was que su called, nombre fue it llamado, stopped. se detuvo. Y bien, ¡Ah, la verga! no sé cómo llamarle a esto, pero les dije que era fumado y extraño. Sí. Ahora, Metatron no forma parte del canon de la Biblia, pero sus historias y teorías son interesantes. Este es conocido como el guardián de registros. Verán, Metatron es un serafín. Al parecer el trabajo de este es llevar un registro de todas las personas que han vivido. Así Ok. que básicamente este ángel sabe quién está en el mundo y quién ya no. Ok. Pero además también lleva un registro de los pecados de cada ser humano. Lo perturbador acerca de Metatron es que a este se le describe como un serafín el cual tiene un ojo y una lengua por cada ser humano que ha existido. ¡Ay, Dios santo! Se dice que este es el ángel más poderoso del cielo,
y hay una teoría la cual explica que Metatron es Enoch. Si Enoch. recordamos, Enoch es llevado al cielo y Y el nombre suena súper fuera de lugar. Metatron. jamás tiene una muerte natural. Bueno, pues se dice que al llegar al cielo Dios lo transforma en este ángel y es quien intercede por la humanidad. Y bueno, todo este tema de ángeles es confuso y extenso, Sí. así que pronto exploraremos el tema con profundidad. Pero mientras tanto pueden ver la parte 1 de este iceberg, o si no les dejo otro Suena video como interesante. Transformers, sí. Ok, pues nada, muy buen video. Muy buen video, AlexPH. Tenía ratísimo sin ver un video tuyo. Según tengo entendido, ya ni siquiera has subido videos después de este, creo. Mis huevos, sí subiste uno. Hace 3 meses, hermano, te desapareciste. ¿Qué te pasó? Y pues nada, AlexPH, si crees que estoy haciendo mal uso de tu contenido o no te gusta mi reacción, puedes mandar mensaje por cualquier red social y lo borro. Sin pero, sin nada.